Y, y me gustaría también hablar ahora en el arranque de 28 años del atentado a la AMIA. Exactamente. Se cumplen un aniversario muy triste también, en donde la sociedad argentina fue víctima de un atentado terrorista, en particular la comunidad judía, pero en general el pueblo argentino fue en territorio argentino, las víctimas fueron argentinas, su condición de judío no les quita su condición de argentino, de compatriota, 85 víctimas y 300 directas, asesinatos, y 300 víctimas físicas. Pero también hay que agregar un dato, y las víctimas afectivas, si hay 85 asesinados, ¿cuántas víctimas del corazón quedaron, del afecto quedaron? ¿Cuántas? El hecho de perder a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a un hijo en el atentado de la AMIA te deja marcado para el resto de la vida, al hermano, a la hermana, a la mamá, al papá, al novio, a la novia, a quien sea, lo deja hecho añicos para el resto de la vida. Hay que pensar también en las víctimas que no son las físicas, ¿no? Las secuelas que deja esto en la familia. Y vos sabés que me interesé mucho, terminé este fin de semana de leer un libro que me costó mucho porque no encontraba a veces el momento. Lo leí en tres momentos, pero viste cuando tenés que buscar el momento para leer un libro y pegarle 40, 50 páginas y después lo dejás ahí como las lentejas que las dejás ablandar y después le metés otras 100 páginas. El libro de Yossi, el espía arrepentido de la Policía Federal que se llevó a la plataforma una de las plataformas estas pagas, Prime, ¿cómo es? Prime Video. Que está muy bien la serie, trabaja Natalia Oreiro, trabajan muchos personajes, muchos artistas muy importantes, y es la historia de un policía de la Federal, de los llamados Plumas. Los Plumas son los integrantes de la inteligencia de la Policía Federal, que estuvo infiltrado 15 años en la comunidad judía y aportó información a la Policía Federal sobre los planos de la Embajada de Israel antes del atentado y de la embajada de la AMIA, la mutual de AMIA, antes del atentado. Después es una historia de película, la de Yossi, la de Juan. Oriundo de Entre Ríos. Oriundo de Entre Ríos, de Basavilbaso, de Juan Alberto Pérez, de José Alberto Pérez. De ahí su adaptación al hebreo de Yossi, ¿no? De José Alberto Pérez. Y me puse a pensar si declaró finalmente Yossi en la causa AMIA. Declaró en la causa AMIA. Y me interesé tanto que había dicho en la causa AMIA. ¿Aportó información? Bueno, lo llamé a uno de los fiscales de la causa AMIA, pero por un interés personal. Lo llamé a uno de los fiscales de la causa AMIA y le pregunté si el aporte de Yossi había sido importante. Y me dijo, no tan importante como hubiésemos querido. Una pena. Pero claro, pero también tenés que pensar que a Yossi cuando deja, ya en el 2006, 2008, ni que hablar en el 2002, cuando toma contacto con dos periodistas, que son los periodistas que escriben el libro de Yossi, y que son obviamente los mentores de la serie, ahí ya Yossi tenía ganas de declarar, estaba en situación de mucha emotividad, con muchas ganas de declarar, había perdido a su amor, que era Eli, una chica judía del cual estuvo perdidamente, y creo que sigue estando perdidamente enamorado, y toda su motivación era por recuperar su amor hacia él y hacia una mujer. Y para mí ese era el momento, y las condiciones no estaban, y se cuenta en el libro, por ejemplo, que Cristina le recomienda ir a hablar con Estiuso, a Miriam Lewin, ¿no? Cuando le dice se entrevistan con la senadora Cristina Fernández, le dicen, tenemos esto que nos quema. Y Cristina se preocupa de verdad, y Nilda Garré se preocupa de verdad, pero le dicen, bueno, vayan a verlo a Estiuso. Estiuso, por si hay algún marciano, es aquel agente de contrainteligencia, amo y señor de la CIA durante muchos años, que después terminó soltándole la mano a Nisman en la denuncia contra Cristina.
Claro, en manos de esos personajes también siempre estuvo la causa. En jueces federales que truchaban, que pagaban coimas para que un testigo de una declaración falsa, fiscales que no investigaban y que fueron condenados por encubrimiento. Exacto. De entre esos fiscales se salvó por este poquito Nisman, porque integraba esa nómina de fiscales, era el tercero, el más pinche de esos fiscales de la causa AMIA. Digamos, estuvo siempre en manos de gente que deliberadamente fue puesta ahí para ensuciar la investigación, para ocultar la investigación, para ocultar quiénes eran los principales responsables. Toda la causa estuvo viciada al minuto 1 por la participación de 3 estados: el Estado argentino, el Estado de Israel y Estados Unidos, que tuvieron una intervención directa sobre esos primeros momentos de la causa AMIA. Yo creo que hay 2 o 3, 50, 100 personas que conocen la posta. Sí, pero no. O 200 que saben la posta y que se están callando. Y muchos de ellos deben estar con vida hoy y se están callando y se guardan esa respuesta por los intereses de lo que se llama la geopolítica, el mundo de los negocios, el mundo financiero, la venta de armas. Bueno, todo ese mundo que a nosotros nos resulta hiperajeno está, todo ese mundo que ajeno es el mundo e inaccesible en algunos casos. Sí, inaccesible, está generando esta impunidad de tantos años. Casi 3 décadas. Pensemos que Menem también fue juzgado, claro. Pensemos que Anzorrey, el jefe de la CIDE, fue juzgado. Pensemos que se ocultó información muy valiosa desde el minuto 1. El dato que aporta este policía federal de inteligencia, José Alberto Pérez Yossi, que a él aporta los datos, el dato del plano de la embajada hecho a mano alzada, digamos. Tenía una memoria tan importante, Yossi. Según la serie, estaba entrenado para eso, Yossi, para tener esa memoria fotográfica y llevarla a cualquier soporte, y en este caso el soporte papel, hecho de esa forma. Exacto, pero con precisión de arquitecto. Exacto. A mano alzada, pero con precisión de arquitecto. Bueno, eso lo perturbó por toda la vida. Después hay datos muy interesantes. Yossi vivió 2 años en Paraná. Estuvo en la delegación. ¿Se sabe cuál es el destino de Yossi, el paradero de Yossi? Yossi está bajo el sistema de protección de testigo protegido y se desconoce, yo lo desconozco obviamente, desconozco completamente qué es de su vida, pero vos sabés que hay un dato muy loco, que la relación Paraná-Santa Fe es muy importante, siempre. Yossi estaba en la delegación de Paraná y estaba en inteligencia de la delegación federal de Paraná, Polifederal de Paraná. ¿Y qué hacen los policías federales? A veces le dan algunas causas de narcotráfico, a veces le dicen, mirá, seguí este dato, y a veces hacen el trabajo horrible de seguirte a vos, porque alguna vez te escucharon a vos, y esto es a vos, puede ser hasta literal, tirarte en contra de la inteligencia de tal o cual fuerza, y te dicen, bueno, mira Ferreira, ¿en qué andará? A ver a quién visita, ¿por qué tiene esa data que es tan fina? Capaz, y es muy probable que te sigan. Vos sabés que Miriam Lewin cuenta, ¿te acuerdas Fernanda Aguirre? Sí. Fernanda Aguirre, que fue una de las chicas que... primero desaparecida, después asesinada. Claro, en el 2005 en Paraná, Daniel Enz, nuestro querido amigo Daniel Enz, escribió un libro, Las flores de Fernandas, y le invitó a Miriam Lewin para que sea parte del panel. Y Yossi estaba en la delegación de Paraná, y Yossi estuvo formando parte del público. Se quedó hasta el final de la presentación del libro. Qué miedo. Y después elaboró un parte de inteligencia sobre la presencia de Miriam Lewin, la presentación del libro, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron. Por ejemplo, si vos hablaste y preguntaste, ¿qué preguntaste? Convengamos que esa tarea para Yossi, una papita, digamos, una papita de inteligencia, infiltrarte en una presentación de un libro. Para él, que se infiltró 15 años en la comunidad judía y que llegó a ocupar cargos. No fue presidente de la AMIA Yossi, no fue presidente de AMIA por esto, porque no era un judío de vientre judío, me parece que eso le jugaba en contra, pero en esa comunidad que es tan celosa en ese sentido. Pero bueno, interesante, muchas cosas que no sé si el libro lo describe igual que la serie, pero la forma en la que Yossi fue trepando, prendido de su suegro en algún momento, un alto dirigente de la comunidad judía que lo encarna Aguada en la serie, una
postura absolutamente, no sé si decir viva o inteligente, o las dos, pero que, bueno, deja en claro cómo, a través de la inteligencia, a través de la infiltración, Yossi, bueno, fue trepando en todas las capas sociales de la comunidad judía. No vamos a hacer spoiler, no, obviamente. Pero eso es una licencia que se da a la serie. Ahí está. Que en el libro no aparece. Bien. No aparece así con claridad, es una licencia que se da a la serie. Yossi sabía hablar hebreo como el mejor. Yossi estaba entrenado lo llegó a entrenar el Mossad. Yossi llegó a sentarse en la comida en donde estaban los principales dirigentes de la comunidad judía de Israel. Se cortaba el bacalao, de Israel, la famosa OSA, Organización Sionista Argentina. Yossi participaba de homenaje a Simón Pérez. Yossi era un judío para la comunidad judía, era un judío relevante, ¿no? A pesar que era un goy en su realidad de nacimiento y gran parte de su vida, para la comunidad judía era un representante muy, muy importante. Bueno, nada, estas cosas que aparecen con el paso del tiempo, más las curiosidades personales, el hecho de que haya vivido en Paraná 2 años a mí, y las cosas que cuenta Miriam Lewin que pasó en Paraná en esos 2 años, muy, muy interesante. Descubrió un tráfico ilegal de cereales por la hidrovía y señaló 2 puertos, el de La Paz y el de Santa Elena, en Entre Ríos, entre otras cosas. Fíjate vos bueno, y el que paga la coima a Tejeldín, que era el reducidor de autos, que supuestamente vende la Traffic. Digo supuestamente porque está todo tan viciado esa causa que creo que eso no se anima a ser tan contundente. Pero era una de las partes más firmes de la investigación. Hasta que aparece uno y te dice, ¿y si la plantaron a la camioneta? Sí, claro. Porque no está, cuando el volquete que estaba en la puerta aparece minutos antes. La guardia de la Policía Federal se retira minutos antes del atentado. El helicóptero de la Policía Federal minutos antes merodea el edificio. El abogado que arregla con Tejeldín el pago de la coima de $400.000, el abogado Legazcue, que en 2 pagos le paga a Tejeldín por pedido de Juan José Galeano, el juez de la causa AMIA, es de Paraná. Mirá vos. Es de Paraná, es un abogado que estuvo vinculado siempre a la CIDE y que no estamos contando ningún secreto de Estado, quedó ventilado en la investigación. Fíjate vos cuántos vínculos de Paraná, acá cerquita, sí, tal cual. Bueno, 28 años del atentado a la AMIA, del atentado terrorista a la AMIA en el día de hoy a las 9:53. Como todos los años, se llevó adelante el acto, que después de la pandemia hoy tenía la consigna volvemos a Pasteur 653, 33. Creo que 33, es la dirección de, bueno, justamente donde fue el atentado, y allí se llevaron adelante todos los actos en ese sentido.